Hoy vamos a explorar un tema fundamental en la teoría de conjuntos llamado el principio de inclusión y exclusión. Imagínense que tenemos dos conjuntos. El primero lo llamaremos A y el segundo lo llamaremos B. El objetivo es saber cuántos elementos hay en la unión de estos dos conjuntos. Para comenzar, pensemos en la cantidad total de elementos que hay en A. A continuación, sumamos la cantidad total de elementos que hay en B. Pero, ¿qué sucede si algunos elementos están en ambos conjuntos al mismo tiempo? Seguramente, esos elementos que aparecen en A y en B se estarían contando dos veces. ¿Te das cuenta? Eso nos lleva a tener una pequeña sobreestimación. Entonces, para corregir ese doble conteo, restamos la cantidad de elementos que A y B tienen en común. Es decir, restamos la cantidad de elementos de la intersección de A y de B. Así logramos que cada elemento quede contado una sola vez. Ahora sí, vamos con un pequeño ejemplo para que quede clarísimo. Supongamos que A tiene tres elementos distintos y B también tiene tres elementos distintos, pero uno de esos elementos es compartido por A y B. Cuando sumamos 3 más 3, estamos contando ese elemento compartido por duplicado. Por eso, debemos restar la cantidad de elementos que está tanto en A como en B, que en este ejemplo es 1. Al hacerlo, concluimos que la unión de A y de B tiene 5 elementos. ¿Te das cuenta cómo funciona todo este proceso? Primero, hacemos la suma de la cantidad de elementos de A y de la cantidad de elementos de B, y después restamos la cantidad de elementos que están en ambos conjuntos para eliminar la duplicación. Y ahora, la gran respuesta final. La cantidad de elementos que hay en la unión de A y de B se obtiene al sumar la cantidad de elementos de A, más la cantidad de elementos de B, y luego restar la cantidad de elementos que A y B comparten. Ahora vamos con algunos problemas para comprender este concepto, y para hacerlo más didáctico, usaremos el diagrama de Venn. Vamos a resolver un problema clásico de conjuntos usando un diagrama de Venn. En una encuesta se entrevistó a 200 lavanderas. De ese total, 120 dijeron que usan el detergente Ña Pancha y 95 afirmaron que usan el detergente Marsella. La pregunta es, ¿cuántas usan ambas marcas? Para resolverlo, imaginamos dos círculos que se superponen. Uno representa a las lavanderas que usan Ña Pancha y el otro a las que usan Marsella. La parte donde se cruzan representa a las que usan ambos detergentes. A ese grupo lo llamamos con la letra X. Entonces, si 120 usan Ña Pancha y X de ellas también usan Marsella, las que solo usan Ña Pancha serían 120 menos X. Lo mismo hacemos con Marsella. 95 menos X nos da la cantidad de lavanderas que solo usan esa marca. Ahora sumamos todo. Las que solo usan Ña Pancha, más las que solo usan Marsella, más las que usan ambas. Eso debe darnos el total de lavanderas encuestadas, que es 200. La operación queda así: 120 menos X, más 95 menos X, más X, igual a 200. Sumamos los números. 120 más 95 da 215. Luego restamos una X, y nos queda 215 menos X igual a 200. Despejamos X y tenemos que X es igual a 215 menos 200. Entonces, X vale 15. Eso quiere decir que 15 lavanderas usan tanto Ña Pancha como Marsella. Vamos a resolver otro problema con un diagrama de Venn. En una encuesta a 200 personas, 120 dijeron que disfrutan de leer libros y 100 disfrutan de ver películas. Algunas disfrutan de ambas cosas y queremos saber cuántas son. Dibujamos dos círculos que se cruzan. Uno representa a quienes leen libros y el otro a quienes ven películas. La zona donde se cruzan es el grupo que disfruta de ambas actividades. A ese grupo lo llamamos X. Entonces, si 120 leen libros y X también ven películas, los que solo leen serían 120 menos X. Y si 100 ven películas y X también leen, los que solo ven películas serían 100 menos X. Ahora sumamos. Los que solo leen
más los que solo ven películas, más los que hacen ambas cosas. Es decir, 120 menos x, más 100 menos x, más x. Esto debe ser igual al total de personas encuestadas, que es 200. Sumamos 120 más 100, que da 220. Luego restamos 2 veces x y sumamos una x, quedando 220 menos x igual a 200. Despejamos. La diferencia entre 220 y 200 es 20. Entonces, x vale 20. La respuesta es: 20 personas disfrutan tanto de leer libros como de ver películas. Muy bien, ahora vamos a resolver un problema clásico de conjuntos. Utilizaremos el diagrama de Venn y aplicaremos el principio de inclusión y exclusión. En una empresa hay un total de 360 personas. De ese total, 180 no manejan Excel y 150 no manejan PowerPoint. Además, hay 50 personas que no utilizan ninguno de los dos programas. Comencemos calculando cuántas personas sí manejan Excel. Para ello, restamos las 180 que no lo utilizan del total de 360. El resultado es 180 personas que sí dominan Excel. Hacemos el mismo procedimiento con PowerPoint. Restamos las 150 que no lo manejan del total de 360, y así obtenemos 210 personas que saben usar PowerPoint. Hasta este punto, en el diagrama de Venn, tenemos un círculo que representa a las 180 personas que manejan Excel y otro que representa a las 210 que manejan PowerPoint. Fuera de ambos círculos, colocamos a las 50 personas que no utilizan ninguno de los dos programas. Por lo tanto, si restamos esas 50 del total de 360 personas, nos quedan 310 que manejan por lo menos uno de los dos programas. Aquí es donde entra en acción el principio de inclusión y exclusión. Este principio nos advierte que, al sumar las personas que manejan Excel con las que manejan PowerPoint, estamos contando dos veces a quienes dominan ambos programas. Para corregir ese doble conteo, debemos restar la cantidad de personas que manejan los dos programas, a la que llamaremos X. Así, sumamos las 180 que saben Excel con las 210 que saben PowerPoint, lo que nos da un total de 390. Luego despejamos X, restamos las 310 personas que usan al menos uno de los programas a 390, obteniendo 80. Ese resultado representa a las personas que forman parte de ambos grupos, quienes manejan tanto Excel como PowerPoint. Ahora vamos a resolver un ejercicio que trata sobre la práctica de deportes en una escuela. Fíjense, en esta escuela hay un total de 400 alumnas y alumnos. De ese conjunto, 240 no practican básquet, 220 no practican natación y 80 no practican ninguno de los dos deportes. Para empezar, averigüemos cuántos sí practican básquet. Tomamos las 400 personas y les restamos las 240 que no practican básquet. Al hacer esa operación, obtenemos 160 que sí lo practican. Luego hacemos algo similar con natación. Restamos las 220 que no practican natación de las 400 personas. Así descubrimos que 180 sí practican natación. Ahora en el diagrama de Venn, con dos círculos superpuestos. El primero simboliza a las personas que practican básquet. El segundo, a quienes practican natación. Fuera de ambos círculos quedarían las 80 que no practican ninguno de los dos. Eso significa que, dentro de estos dos círculos, hay 320 personas que practican al menos uno de los dos deportes, porque al restar las 80 de las 400 nos quedan 320. Hasta aquí, podría parecernos que la suma de quienes practican básquet y quienes practican natación es la suma de 160 más 180, lo que da 340. Sin embargo, ahí surge el principio de inclusión y exclusión, que nos recuerda que quienes practican ambos deportes se han contado dos veces, una vez en básquet y otra en natación. Para solucionarlo, debemos restar la cantidad de personas que practican en los dos deportes, a la que llamaremos X. Para despejar X, restamos 320, a 340 que habíamos sumado. Al realizar esa resta, obtenemos 20, y esos 20 son justamente quienes practican básquet y también natación. Ese es el resultado final. 20 alumnos de la escuela practican ambos deportes. ¡Listo!
Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender mejor cómo funciona el diagrama de Venn y el principio de inclusión y exclusión. Antes de finalizar el video, te invito a resolver algunos ejercicios para aplicar lo aprendido. Puedes encontrar los resultados en la descripción por si deseas compararlos con los tuyos. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle like y compartirlo.